Amén. Los saludo con la paz del Señor, que Dios los bendiga mucho. Sí, también a todos los que nos siguen por las redes, por Face, la transmisión. Dios los bendiga. Espero que podamos estar muy bien y que este día sea especial. Amén. Amén. Yo te invito ahí a que te puedas poner de pie. Podamos entregar este tiempo al Señor, orando, y que solo sea Él el que lo dirija. Amén. Amén. Amado Señor Jesús, hoy te damos gracias. Hoy, Señor, queremos bendecir tu nombre y pedirte, Señor, que tú hables a nuestras vidas. Pedirte, Señor Jesús, que tú tomes control de este tiempo y que solo tú, Señor, seas el que lo dirija. Yo te pido, Padre, en tu precioso nombre, que tú puedas guiar mis labios para poder hablar, Señor, conforme a lo que tú, Señor, muestres. Que también, Señor Jesús, cada uno de nosotros reciba conforme a su necesidad, Padre bueno. Hoy te pido, Señor, que este tiempo sea especial, que, Señor Jesús, todos podamos estar atentos. Gracias te damos, Señor, en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Amén, hermanos. No sé si, ¿alguno de ustedes tiene un plato favorito? A ver, por ahí escucho lechón. Amén. A ver, ¿cuál es tu plato favorito? Quizá un pollo al horno por ahí. Chuletas, un churrasco, puede ser. Un silpancho, así es, la carne del tamaño del plato, con sus papitas, arrocito, más su ensaladita, así, bien rico. O tal vez te gusta la comida rápida, ¿no? Quizá te gustan más las hamburguesas, alitas. Alitas está de moda y con sus salsas, bien rico. Tripitas, dicen por ahí. Amén. Y a veces cuando empezamos a hablar de comida te empieza a dar hambre, ¿verdad? ¿No les pasa? Porque a veces en el trabajo estamos ahí por la tarde y empiezan a hablar, en este lugar come bien rico, y empiezan a decir lo que hay y como que te abre el apetito, como que empiezas ahí a tener hambre. Y imaginemos si hoy, ¿qué pasaría si este mensaje se extiende y termina 3 de la tarde, 4 de la tarde? ¿Cómo estaríamos? Con hambre quizás, ¿no? Porque bueno, estamos aquí desde temprano y si nos extendemos mucho ya empieza a dar hambre, nos empezaría a dar hambre, empezaríamos a quizá ya no atender mucho al mensaje, sino empezar a pensar en cuánta hambre tienes, qué vas a ir a comer. Y saben, hermanos, cuando uno tiene hambre, a veces no distingue mucho lo que va a comer. Un ejemplo, hace unos meses hubo un bloqueo y fue de esos bloqueos así bien, bien graves. Entonces dijimos, vamos a ir al trabajo en bici. Pero como yo trabajo camino a Sacaba, o sea, era una distancia bien larga. Pero nuestra idea era la siguiente, poder tomar de aquí el tren, que nos acerque un poco hasta Cochabamba y ya pues desde ahí pedalear hasta el trabajo. El problema fue que cuando llegamos al tren, y este es un dato importante por si vuelve a suceder cosas de bloqueos, cuando está así la ciudad bloqueada y el tren es el único medio de transporte que te puede llevar, ahí no acepta que tú subas tu bici. Cuando es normal, tú puedes subir tu bici y bueno, pues te lleva, pero como días de bloqueo es el único medio, entonces todo estaba lleno y nos dijeron no pueden subir bici. Entonces ahí dijimos ni modo, entonces toca pedalear. Y si tú calculas, que yo lo hice en el Google Maps, desde mi casa hasta el trabajo son 25 kilómetros. Y parte de Sacaba es ya un poquito pendiente. Entonces, no saben con cuánta hambre llegué al trabajo. No saben cuánta hambre tenía ese día. Y en el comedor era
un pecto de habas lo que nos iban a dar. La verdad, a mí no es mi plato favorito. Sí, lo puedo comer, pero no es algo así como que me encanta. Pero lo comí, hermanos, con tanto gusto. Lo comí así con tanta hambre que tenía y lo disfruté tanto. ¿Por qué? Porque tenía hambre. Y cuando tú tienes hambre, a veces comes con otra intensidad, ¿sí? No es lo mismo comer por comer. Quizás si tú me invitas ese pecto de habas y yo ya he comido antes, tal vez solo lo pruebo, tal vez lo como por educación quizás, pero no lo disfruto a ese nivel. Y eso pasa, hermanos, muchas veces porque no es lo mismo comer y comer con gusto y disfrutar lo que estás comiendo. Y aún en la palabra de Dios yo encontraba muchas historias. Encontraba historias donde los personajes tenían así un hambre voraz, querían comer, y me daba cuenta de que a veces la idea de tener hambre es tan humana y tan real que hasta nuestro Señor Jesús la atravesó. Pero encontraba un ejemplo que dice que el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, pasa hambre. El pueblo de Israel está en un desierto, imagínate ahí. Imagínate estar en un lugar donde no tienes que comer y simplemente tienes esa hambre, pero no hay nada. Y en Deuteronomio 8, Dios les recuerda al pueblo de Israel cómo Él los guió por ese lugar, cómo Él los guió por 40 años, y no solo eso, Él les dice que Él permitió que pasaran hambre, pero luego los alimentó con maná. Y al final de este versículo, Él les dice que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Esa parte después la citaría nuestro Señor Jesús. Otro ejemplo de tener hambre es, no sé si ustedes ubican cuando el rey David y sus hombres escapaban de Saúl. ¿Y qué pasa? Que llegan llegan al pueblo de Moab y ahí se encuentran con el sacerdote Ahimelech. Esto está en 1 Samuel 21, si lo puedes leer igual. Y dice que ellos tenían tanta hambre que ahí el sacerdote les ofrece el pan de la propiciación. Un pan que solo era para los sacerdotes. También nuestro Señor Jesús cita esta parte cuando está enseñando cómo era realmente guardar el sábado. Aún nuestro mismo Señor Jesús dice la palabra de Dios que experimentó hambre. Y fue ahí, ¿no?, cuando es tentado por Satanás. Es ahí donde Satanás llega y le dice, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Miren, un dato importante que tenemos que entender es que cuando tú tienes una necesidad, muchas veces ahí Satanás va a llegar a tu vida y va a querer mostrarte quizá algo que tú puedes hacer, pero que no va a agradar a Dios. Y es aquí cuando nuestro Señor Jesús responde, ¿no? Lo que ya habíamos visto en Deuteronomio 8, Él lo cita y le dice lo mismo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos ver que cuando tenemos una necesidad, como en este caso nuestro Señor Jesús, hambre, quizá nuestras necesidades económicas, no podemos nosotros ser engañados y caer en algo que desagrada a Dios. ¿No han visto personas que a veces tienen esa necesidad de por ejemplo, digamos, económica? Tienes necesidad y te ofrecen hacer algo ilegal, como transportar droga. ¿Cuántas personas, no sé si ustedes han escuchado de casos o incluso testimonios de que simplemente por dinero ellos agarraban paquetes que les daban cuando eran encontrados
ellos ya son culpables. El que entregó el paquete pues está libre, pero esa pobre persona que tenía una necesidad pues cayó en engaños y al final eh, está con problemas legales, ¿no? Aún incluso ayer hablaba con un señor, él me decía que alguien le estaba ofreciendo dinero y le decía, pues yo desde Brasil te van a transferir dinero, tú solo cobrámelo y después me lo entregas. Pero era cantidades fuertes que al final iban a ser días, no iba a ser solo un día, ¿no? Iba a ser varios días en la semana. Y al final yo le decía que eso no está bien porque es una forma de lavado de dinero, porque al final si era descubierto, él iba a caer en problemas, ¿no? No simplemente la otra persona. Y eso pasa, hermanos, por eso tenemos que tener cuidado cuando hay una necesidad, cuando estamos en necesidad, muchas veces se nos va a presentar muchas oportunidades, pero que no vienen de Dios. Pasa. Y yo recuerdo algo que, por ejemplo, me contaban mis hermanos junto con Emanuel Magui cuando ellos estaban atravesando una situación económica difícil y aún a él lo invitaban a poder tocar en grupos, ¿verdad? Del mundo. Saben que Emanuel toca todo tipo de instrumentos, pero era una oportunidad y quizá iba a cubrir necesidad, pero hermanos, eso venía de Dios. Porque todo lo que Dios te da es para Él mismo. Entonces nosotros no podemos agarrar eso que Él nos ha dado e ir y servirlo con otras cosas en otros lugares. Y gloria a Dios que Emanuel y su familia fueron firmes y miren que no se vendieron, digámoslo así. Pero cuando hay hambre, a veces tienes que hacer muchas cosas. Cuando hay necesidad, tienes que hacer muchas cosas. Hemos visto ejemplos de lo que es el hambre normal, esa hambre natural que tenemos cuando no hemos comido. Pero no sé si ustedes han escuchado también esa expresión de hambre cuando tú quieres lograr algo, cuando tú buscas algo. Por ejemplo, mi hermana me comentaba que cuando ella estudiaba en La Paz, la universidad está en la ciudad de La Paz, ¿no? Pero había un jovencito, un compañero de ella, que iba desde Viache y más allá. O sea, si tú conoces La Paz, te vas a dar cuenta que recorrió una gran distancia todos los días, madrugando, porque él, y mi hermana lo decía así, tenía hambre de salir adelante. Él tenía hambre de lograr cosas. Él tenía hambre de surgir, de poder tener una profesión. Y miren que a veces, si tú también conoces de algún caso, no es lo mismo muchas veces cuando ves a jovencitos que terminan la U, ves a jovencitos que quizá tienen una buena posición económica en su familia, terminan la U y se toman un tiempo sabático, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que veíamos la anterior vez, el año sabático y todo eso? ¿Por qué? Porque no tienen hambre de lograr nada. O sea, como están cómodos y tranquilos, pues esperan el tiempo. Algunos se meten a estudiar otra carrera. ¿Por qué? Porque no tienen esa necesidad, no tienen esa hambre de ir y poder quizá encontrar ya un trabajo. Es diferente cuando tú tienes hambre. Aún en los ojos se puede ver esto. Veía una foto donde comparaban a Cristiano Ronaldo de niño con su hijo de la misma edad. Y en esa foto se podía ver a Cristiano Ronaldo que era pobre y se veía el hambre en sus ojos. Comparado con la de su hijo que lo tiene todo ahora. Y era diferente, hermanos. Porque cuando hay hambre, uno hasta en los ojos lo puede ver.
Y uno por hambre puede hacer muchas cosas. Y es el tema de hoy, hermanos, el poder tener hambre, pero no esa hambre natural, sino realmente esa hambre de Dios. Es interesante porque la anterior semana con nuestro pastor Josías veíamos el tema de tener sed. ¿Lo recuerdan? ¿Cuántos recuerdan el mensaje de la semana pasada? ¿Nadie? Bueno, pues nuestro pastor nos citaba cuando está Jesús con la mujer samaritana. Y ahí la mujer le dice, oh, dame de beber de esa agua. Y nuestro Señor le dice, el que beba de esta agua no volverá a tener sed jamás. Y miren qué interesante, hermanos, es cuando tú puedes tener esta historia clara, porque es tan bonita. Porque si tú analizas esta historia, dice, por ejemplo, que la mujer había tenido 5 esposos. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué? Porque a veces, hermanos, nosotros estamos tan insatisfechos con algo que vamos buscando otras cosas. Y es lo que le pasaba a esta mujer, que tenía un esposo y quizá ese esposo no la llenó. Quizá con ese esposo tuvo problemas, quizá con ese esposo no se sintió amada y fue y buscó otro. Y con este segundo esposo, lo mismo. Y así el tercero, y el cuarto, y hasta el quinto. Y nuestro Señor Jesús, ¿qué le dice? Aún este sexto hombre con el que tú estás no es tu esposo. Miren, hermanos, cómo puede llegar a ser cuando hay una insatisfacción. Pero qué bonito cuando se encuentra con Jesús. Y algo que podía leer o ver es que también el número 7 es un número especial. Y si tú te das cuenta en esta historia, el séptimo hombre es Jesús. Y llega a su vida. Y su vida cambia. Y es lo lindo, hermanos, cuando tú puedes realmente conocer a Jesús y llenarte de Él. Es ahí donde tú puedes entender que quizá esa sed que tienes de cosas del mundo te va a saciar. Jesús la sacia, pero también está el hambre. Entonces, hermanos, cuando Jesús está en esta historia, dice que sus discípulos llegan donde está Él y lo ven hablando con la mujer. Y después van y le ofrecen comida. ¿Y qué pasa? Que Él dice, sus discípulos piensan, ¿ya habrá comido? ¿Será que ya comió? ¿Y qué pasa? Que Jesús les responde algo muy bonito. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y no sé si nosotros ahora, ¿cómo nos estamos sintiendo? ¿Cuál es tu comida ahora? Y no hablemos de ese tema físico, de lo que vamos a ir a almorzar saliendo de acá, sino de qué te estás alimentando. ¿Qué te sacia? ¿Qué te llena? ¿Será que lo único que nos llena es el poder distraer nuestra mente en estas cosas que podemos utilizar, el celular, las redes sociales y qué sé yo? Porque a veces, hermanos, llenamos nuestras vidas de tantas cosas, pero olvidamos qué es lo primero. Y si tú te das cuenta, también no es lo mismo comer algo chatarra que comer algo que realmente te va a alimentar. Porque tú puedes llenar tu estómago de cosas que sí te van a llenar, pero no te van a alimentar. Y pasa lo mismo en la vida espiritual, porque a esto se refiere nuestro Señor Jesús, esa hambre de Dios. Pero a veces la llenamos con cosas del mundo. ¿Y qué pasa?
que cuando eso sucede, así como estás lleno en tu estómago, así también se llena tu espíritu de cosas del mundo y ya no puedes recibir lo que Dios tiene para ti. Y es algo que muchas veces afecta. Por eso yo quiero invitarlos a que hoy podamos leer Juan 6. Y si tú lees Juan 6, te vas a dar cuenta de algo que igual tiene que ver con comida. Si tú lees Juan 6, vas a ver cómo Jesús alimenta a 5,000 hombres, pero no está ahí considerando mujeres y niños. Entonces, ¿cuántos habrán sido los que Jesús pudo alimentar ese día? Y qué bonito milagro se da ahí, ¿no? Qué bonito milagro se da cuando nuestro Señor hace esa multiplicación. Y no te olvides cómo obra nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús siempre multiplica. Miren, el libro de Juan narra cómo un niño tenía 5 panes, y aún dice de qué eran aquí en el libro de Juan, dice 5 panes de cebada y 2 peces. Y todo parte de ahí, hermanos, porque ¿qué pasaría si quizá este niño no los hubiera entregado? ¿Qué pasa si este niño, en vez de poder ir y decir, tengo esto, él se lo agarra? Y él dice algo como, es mío, es para mi familia, no lo quiero compartir. Pero lo más lindo de todo, hermanos, es que cuando tú le das algo al Señor, Él lo multiplica. Y es algo que si tú lo entiendes, vas a poder tal vez sobrellevar muchas cosas en tu vida. A veces, hermanos, hay situaciones que golpean duro. Por ejemplo, esta semana ha sido difícil para mí y para algunos hermanos más, porque nos sorprendieron con noticias que la verdad no son muy agradables. Pero ahí tú puedes o un poquito enojarte, renegar, o simplemente decir amén y que Dios tome control. Porque al final, hermanos, de eso se trata. Hermana Maggie, ¿qué decía? ¿Vas a ir a pelear tú o vas a dejar que Dios pelee? Es mejor dejar que Dios pelee y Él obre, y así tú puedas ver tu mano. Y es lo que hace este niño. Este niño va, le entrega todo a Jesús y Él lo multiplica. Y eso habla muchas veces de esa actitud que tú tengas para dar. Entonces, yo les animo, hermanos, a que también ustedes puedan tomar esta historia de este niño que agarra, le da a Dios y después recibe ese milagro. La palabra de Dios dice que las señales siguen a los que creen. No es al revés. Es diferente pensar que a los que creen las señales les van a seguir. No. Tú crees y Dios obra. Y es lo que pasa en esta historia. Miren, si ustedes siguen leyendo van a ver cómo después nuestro Señor Jesús se va y ahí encuentran y los discípulos están ahí en medio del lago y ven a nuestro Señor Jesús caminando sobre las aguas. Ese es otro milagro que pueden ver. Pero lo que yo quiero leerles y quiero que podamos compartir hoy es Juan 6:22, porque ahí vamos a ver algo muy bonito. Si lo podemos leer en la Nueva Traducción Viviente, y aquí tiene como título Jesús, el pan de vida. Y yo les animo a que estos pequeños versículos que vamos a leer los podamos entender y podamos un poquito prestar atención. Dice, al día siguiente la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago
se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Y hasta ahí se ve bonito, ¿no? Hasta ahí parece, wow, esa multitud está ansiosa de poder ver a Jesús, está ansiosa de escucharlo, está ansiosa de poder compartir con Él. ¿Pero realmente será eso? Dice, lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque me aman. ¿Eso dice? ¿No? ¿Qué les dice? Les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque yo les caigo muy bien. ¿Eso dice? No. Les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. Y como sabemos, nuestro Señor Jesús conoce los corazones. Y Él sabe con qué corazón le estaban buscando. Como también Él sabe con qué corazón tú estás aquí. Si realmente tienes un corazón que ha venido a buscar de Él o estás por quién sabe, por cumplir algo, por una rutina. Y entonces, nuestro Señor les dice lo que está pasando en ese momento. Porque sigue y dice, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Si nuestro Señor Jesús hace milagros, los hacía en ese entonces y los hace ahora, no es simplemente para cumplir un deseo que nosotros tengamos, sino es porque Él nos quiere enseñar algo también. Dice el 27, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Miren, estas personas simplemente un día antes habían tenido mucha hambre. Las personas un día antes habían estado esperando algo y los recibieron. Dice que en esa multiplicación todos fueron saciados. O sea, todos han comido bien. No sé si eres de buen diente, pero imagínate que si tú eres de comer mucho, bueno, pues te dan todo lo que tú puedas comer y sales de ahí saciado, lleno y feliz. Pero al día siguiente tú vas por lo mismo. Y hermanos, no se trata nunca de que tú puedas simplemente querer comer algo, simplemente saciarte, sino se trata de que tú entiendas todo lo que Dios quiere mostrarte por medio de lo que estás pasando. Si estás pasando hambre, Dios quiere enseñarte algo. Si estás saciado, Dios quiere enseñarte algo también. Pero depende de cómo tú lo estés tomando. Porque aquí también en el versículo 28 le dicen, nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Contestaron ellos, ¿qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Y miren que Dios también está mostrando algo aquí. Porque estas personas solo seguían a Jesús comida. Pero después cuando estás saciado, ¿qué haces? ¿Será que vas a seguir buscándolo? Porque hay casos, hermanos, donde oramos por trabajo, oramos por provisión. Y cuando la provisión llega, muchos ya no han dejado de venir a la casa de Dios.
se han apartado. ¿Por qué? Porque eran como estas personas que solo querían ese alimento, pero no buscaban realmente a Jesús. Pero aún así Jesús ha provisto, porque Dios provee, amén. Amén. Y Jesús les está mostrando aquí que no es solo comida, sino es creer en Él realmente. Porque les dice que crean en quien Dios ha enviado. Y, a ver, si tú un día antes, ponte que ayer ves un milagro increíble de Dios, no sé qué puedas ver. Imagínate que estás yendo por carretera y ves un accidente. Y es un accidente grave. Pero Dios obra y nadie sale lastimado. Ves que el auto está un poco retorcido y tú dices, wow, ahí han debido morir las personas, pero todos salen ilesos. ¿Qué pensarías? Yo sé que quizá daríamos gloria a Dios y digamos, Dios lo hizo y quizá lo vayamos a contar, pero de ayer a hoy, ¿qué sucede? ¿Que te olvidas de ese milagro? ¿Que te olvidas de lo que Dios ha hecho? Porque si seguimos leyendo, dice, si quieres que creamos en ti, les respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? No sé si estamos entendiendo, hermanos, cómo muchas veces nosotros, en vez de poder ya valorar todo lo que Dios nos ha dado, de poder estar contentos de lo que Dios ha hecho, a veces vamos pidiendo más cosas. Un día antes habían sido saciados y ahora le dicen otra vez, danos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Incluso aquí hay un error que nuestro Señor Jesús en el siguiente versículo lo va a aclarar, porque dice, Moisés nos dio el pan. A veces nosotros pensamos que el trabajo es el que te da el pan. Mi trabajo es el que me está proveyendo. O a veces pensamos que la fuente de ingresos que tenemos es lo que nos está dando. Y por eso decimos, mi trabajo es lo que nos da el pan. Moisés es quien les dio el pan del cielo. Y miren cómo nuestro Señor Jesús responde. Les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Jesús aclara exactamente este punto y es algo que también quiere aclararnos el día de hoy, hermanos. Que la provisión de Dios es Él quien la da. Si tú piensas que es tu trabajo, ahí estás en un error. Si tú piensas que tu trabajo es el que te da, imagínate que tengas ese trabajo, pero y pierdes la salud, ¿qué vas a hacer? No vas a poder trabajar. Porque Dios nos sostiene en todo ámbito, ya sea en la provisión, en la salud y todo lo que nosotros necesitemos. Y aquí un poco como que los que están ahí con Jesús quieren volver a retomar la conversación y le dicen, Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Y es que aquí, hermanos, es como que están pensando en comida y no se trata de eso. Si no se trata de algo más especial, se trata de lo que Dios puede hacer por ti, pero no a un nivel natural, sino que Él te llene de todo lo que tú necesitas. ¿Cuántos tienen problemas? ¿Nadie? No, los veo como que
A ver, ¿cuántos tienen problemas? Y los problemas están ahí. Pero ¿y cómo tratamos de poder sobrellevar esos problemas? Porque aquí había un problema de alimento y quizá ese pueda ser tu caso. O quizá también es un problema de salud. O quizá un problema de trabajo. O tantas cosas que podemos atravesar. Pero la diferencia de cómo podamos estar es cómo lo vamos a encarar en base a lo que Dios nos dice. Porque nuestro Señor Jesús responde y les dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Jesús es el pan de vida. Y es algo que realmente, hermanos, te puede llenar. Porque yo también he visto personas que han perdido quizá un familiar y se quedan hundidos en ese dolor. Contra personas también que incluso han perdido el mismo familiar en el grado de parentesco, pero están tan fortalecidos en Dios que ya lo han superado. ¿Cuál es la diferencia? Que unos siguen con hambre porque no buscan de Dios, y otro está saciado porque Dios los ha saciado, porque han comido del pan de vida de nuestro Señor Jesús. Y si tú esta mañana y yo también podemos entender lo que aquí dice nuestro Señor Jesús, que el que va a Él nunca más va a tener hambre. Vamos a poder encarar la vida de una forma diferente, pero si no lo hacemos vamos a seguir quizá sintiéndonos mal por cosas que pasan, que la verdad sí pueden ser duras, pero al final tener a Dios es lo mejor que nos puede pasar, y ser saciados por Él es lo mejor que nos puede pasar. Pero ¿y cómo te sacia el Señor? Dice, Él es el pan de vida, y para saciar nuestro espíritu, para saciar toda necesidad que tengamos, es necesario que nosotros estemos en este libro, en la palabra de Dios. Yo no sé cuánto estamos leyendo la palabra, o a veces simplemente la escuchamos los domingos. Yo no sé cuánto nos estamos llenando de lo que nos puede alimentar realmente bien, o quizás solo estamos aquí comiendo un día a la semana bien y toda la semana comiendo chatarra. Porque la verdad, hermanos, a veces nos enfocamos tanto en las cosas que tiene este mundo que incluso estamos al pendiente de farándulas y cosas, pero no realmente de lo que Dios quiere. Hace una semana terminó las copas que había en Europa, aquí en el continente. Yo veía a muchos que estaban muy al pendiente de eso. Y se sabían los resultados, y se sabían los jugadores, y estaban llenos de eso. Pero también cuando vienen esos golpes que da la vida, no los puedes soportar. ¿Por qué? Porque no has estado fortalecido, no te has alimentado bien. Y mucho depende, hermanos, también de que eso que podamos comer bien se vea reflejado. Dice la palabra de Dios que cuando Daniel estaba ahí cautivo en Babilonia, él pidió que no se le diera el alimento que el rey quería darles. Él no quería contaminarse con esos alimentos. Y entonces va donde el que era como su guardia y le dice, por favor, dame este tipo de alimento. Y este hombre le dice, no. ¿Por qué? Porque él pensaba que quizá por comer esas cosas que él pedía, iba a decaer su semblante. Y eso al ver el rey
¿con quién creen que iba a hacerse pagar, digamos? Con este hombre. Entonces le dice no. Pero ahí, ¿qué le dice Daniel? Hagamos la prueba y vamos a ver quién está más fuerte después. Porque a veces cuando tú no te alimentas bien, también se te nota en tu cara. Se nota que tú estás decaído, se nota también en tus ojos. Y también se nota, hermanos, cuando tú no estás bien alimentado. Por eso hoy podamos diagnosticarnos si realmente estamos comiendo bien. Porque cuando tú estás bien alimentado vas a sentirte fuerte. Cuando tú estás bien alimentado vas a tener esas ganas de poder venir a servir al Señor. Cuando tú estás bien alimentado vas a poder también darle al Señor lo mejor de ti. Porque a ver, imagínense, si en vez de estar yo aquí ahora o nuestro pastor Josías, estuviera realmente aquí nuestro Señor Jesús, ¿será que hubieras llegado a la hora que has llegado? ¿O quizá hubieras estado más temprano? Porque eso muestra, hermanos, también cómo estás de fortalecido, alimentado en Dios. Imagínate que nuestro mismo Señor Jesús está aquí. ¿Será que ahí recién vas a querer servir? ¿Será que ahí recién vas a decir, no, yo voy a limpiar la iglesia? Porque ahí simplemente sería que quizá estamos queriendo figurar. No te olvides que el amor es dar y el amor es darle lo mejor a esa persona que amas. Y qué mejor darle lo mejor de nosotros a nuestro Señor Jesús. Y ayer era bonito porque con los jóvenes ya nos poníamos a limpiar la iglesia y ya lo dejábamos todo listito. Y Dios es bueno. Y ahí también veíamos cómo Dios también espera un servicio de nosotros. Y Él también honra ese servicio. Entonces, hermanos, ¿de qué te estás alimentando? ¿Qué estás comiendo cada día? ¿Te alimentas de la palabra de Dios? ¿Estás comiendo algo saludable o simplemente comemos chatarra? Porque hermanos, miren, nuestro Señor Jesús dice que no solo de pan vive el hombre, sino necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas para que nos mantenga, para que nos sostenga. Y yo te pregunto hoy, ¿tienes hambre de Dios? ¿Qué me respondes? Pues responde ahí en tu corazón. Porque la verdad ahora, hermanos, es un tiempo en el que tenemos que ser sinceros. Y yo te animo a que tú puedas ser sincero en tu corazón. ¿Tienes hambre de Dios? ¿Tienes hambre de Él, de sus cosas? ¿Tienes hambre de tu palabra? ¿O nos llenamos con cosas de este mundo? Porque esa, hermanos, va a ser la diferencia entre que nosotros estemos fortalecidos o que podamos decaer. No sé si han visto por qué dan el desayuno escolar. Es porque a veces muchos niños van sin comer al colegio, a la escuela. Y entonces ahí les dan algo para que ellos puedan comer y un poquito saciarse, porque cuando tú tienes hambre, no puedes estudiar. Cuando tú tienes hambre, tampoco puedes trabajar bien, incluso imagínate si es un trabajo físico. Cuando tú tienes hambre, no lo vas a poder hacer bien. Y ahora, si tú tienes hambre,
pero le estás llenando de otras cosas, tampoco vas a poder vivir una buena vida. Tratemos siempre de saciarnos de las cosas de Dios. Y esto, hermanos, también es algo fuerte para mí porque muchas veces yo busco alimento en otros lugares y al final termino débil, termino aún incluso con más problemas de los que quizá hubiera tenido. ¿Por qué? Porque busco saciarme de otros lugares, cuando es más fácil saciarse de las cosas de Dios. Por eso, hermanos, ¿cómo enfrentamos la vida? ¿Cómo quieres ir a pelear batallas si estás con hambre? ¿Cómo quieres ir a poder lograr victorias si tienes hambre? Pero si tú entiendes lo que hoy Dios nos está mostrando, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, que me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y grábate esto. Muchas veces Dios nos va a pedir hacer cosas que van a ir contra ti. No es hacer tu voluntad, es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vengan a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Y si ustedes siguen leyendo, van a ver cómo empiezan a murmurar contra Jesús, empiezan a decir, ¿cómo? Él ha dicho que es el pan. Incluso ahí es como que se le vienen ideas de canibalismo a los que estaban por ahí, porque no habían entendido lo que Jesús quiere decir, porque no han comprendido lo que es realmente poder ser saciados por Dios. Y no se olviden, hermanos, que en la vida va a haber batallas y va a haber peleas, pero ¿cómo las vas a enfrentar? Había un adagio que dice, si quieres paz, te preparas para la guerra. Y si tú quieres paz ahora, también tienes que prepararte para pelear. Y aún, hermanos, tienes que prepararte para que tú puedas estar fuerte en lo que vaya a venir y para que tú puedas sobrellevar cosas que tal vez Dios va a permitir. Y para que tú puedas guiar bien a tu familia. Porque si estamos aquí, Dios también nos va a poner en lugares donde vamos a poder tal vez ser guías. Tal vez vas a poder tú guiar a tus hijos y no te olvides que la paz no es simplemente el evitar cosas. Y eso sí, me pasó a mí. Cuando tú ves que algo está mal y simplemente para no pelear, lo ignoras. Te pongo un ejemplo. ¿Qué haces si sabes que tu hijo o ahí, a ver, piensa en alguien, está haciendo algo malo, está viendo algo malo? Y tú por buscar la paz, por evitar pelear, dejas que eso pase y piensas que se va a solucionar porque sí. Y al final permites esas cosas. ¿Qué va a pasar? Y al final esa paz que tú creías por no enfrentar cosas va a terminar siendo una guerra peor de la que tú podías haber hecho si tú vas y exhortas en amor, si tú vas y muestras el error, si tú vas y pones límites. Porque eso es, hermanos, a lo que me refiero cuando tú vas a pelear para buscar la paz. Pero eso lo logras cuando tú estás saciado de Dios. Cuando tú no tienes esa hambre. No sé si han leído el libro de Amós.
pero es un libro muy interesante. Dice que Amós era simplemente un hombre que era como un pastor, pero Dios lo llama a que sea su profeta. Y quisiera que podamos leer Amós 8:11. Miren lo que dice aquí. No sé si alguna vez has leído este versículo o alguna vez lo has visto publicado quizá en alguna red. Pero a ver, lo vamos a leer. Dice Amós 8:11. Ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni de sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. ¿Qué les parece ese versículo? Se ve bonito, ¿no ve? Parece lindo que Dios envíe hambre de Él. Es como que si tú solo lees este versículo, es como que muchos piensan que Dios va a enviar hambre de Él a nosotros y nosotros vamos a sentir un deseo de poder estudiar su palabra, buscar su presencia. Pero hermanos, si tú lees todo el libro de Amós, te vas a dar cuenta que no se trata de eso. Que cuando Dios dice aquí que va a enviar hambre es porque va a haber juicio. Versículos antes se ve cómo Dios le va mostrando diferentes tipos de visiones a este profeta, porque iba a venir juicio sobre Judá, sobre Israel, sobre sus vecinos también. Y esto que dice que va a venir hambre es porque Dios iba a callar. Es porque Dios ya no iba a mostrar su voluntad. ¿Y qué haces si tú no conoces la voluntad de Dios? Si tú no sabes qué Dios quiere para ti, ¿qué harías? Eres como un barco a la deriva, porque no sabes por dónde vas a ir. El versículo 12 aquí lo aclara un poco porque dice, la gente deambulará de mar en mar y vagará de frontera en frontera en busca de la palabra del Señor, pero no lo encontrarán. En aquel día las jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se desmayarán sedientos por la palabra del Señor. Y esto es relevante, hermanos, hoy en día para nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos en una época donde las personas buscan su propia sabiduría. Porque ahora es muy fácil que tú agarres tu celular, te grabes hablando, no sé, cosas que hasta te puedes inventar y te empiezan a seguir. Haces tu podcast de temas que a veces son irrelevantes y te empiezan a seguir. ¿Por qué? Porque estás tratando de saciar esa hambre, incluso la de otros, con cosas que no van con la palabra de Dios. Ve en internet todo lo que está lleno y no son cosas que te van a edificar. Pero lo más bonito de todo es que después Dios les muestra que Él va a enviar su palabra, pero a aquellos que la buscan. Dios va a enviar su palabra a aquellos que la anhelan. Entonces no sé en qué grupo podamos estar nosotros. Si en ese grupo que realmente anhela conocer más de Dios o un grupo que va a tener hambre después. Va a tener hambre de la palabra de Dios, no va a haber palabra. ¿De qué tienes hambre, hermano? Como les decía, en un tiempo también me pasó que no busqué en la palabra de Dios las respuestas. Y es ahí donde, por gracia, tampoco fallé, porque pude haber fallado y haberme equivocado mucho. Pero Dios fue bueno.
mostró su amor conmigo. Pero ahí es, hermanos, donde tú puedes decidir si realmente quieres este juicio para ti, donde la palabra de Dios escasee, donde la palabra de Dios ya no venga. Y no va a ser porque no vas a tener el libro, sino porque tú te vas a alejar, porque tú vas a dejar de lado a Dios, porque vas a ir a buscar saciarte en otras cosas. O al final vas a decir, no, Dios va a obrar, y vas a ser de los que han buscado a Dios, han buscado alimentarse de Él y van a ser saciados de Él. Por eso yo te invito a que esta mañana te pongas de pie. Y pueden pasar los hermanos del ministerio y que aquí podamos reconocer en qué estamos. Y que quizá el día de hoy pueda ser un punto de inflexión donde tú puedas cambiar lo que estás haciendo hasta ahora. No se olviden que cuando tú estás fuerte se nota. Cuando estás débil también se nota físicamente. No sé si han ido a visitar a un conocido, pariente en el hospital. ¿Cómo lo ves ahí? Medio decaído, ¿no? No es lo mismo cuando lo ves afuera en la calle. Y así también, hermano, se nota cuando tú no estás fortalecido en Dios. Porque hasta se nota en cómo tú adoras al Señor. Porque cuando tú estás ahí abajo, quizá no ves a los otros hermanos. Pero cuando tú estás aquí arriba, ves cómo están adorando los otros hermanos. Y ahí también uno se puede dar cuenta realmente si uno está lleno de Dios o si ya se ha llenado antes. Así que yo te invito a que esta mañana puedas reconocer que tienes hambre de Dios. Que esta mañana tú puedas, ahí donde tú estás, orar y decirle, Señor, perdóname si me he llenado de otras cosas. Perdóname si tal vez me he equivocado en poder buscar mi alimento que llena mi alma, llena mi espíritu. Que hoy podemos reconocer que realmente Dios es el único que nos va a llenar. Él es el pan de vida, Él mismo lo dice. Y que juntos podamos realmente vivir esa vida que Él tiene preparado para nosotros. No te olvides que no se trata de cosas materiales. No se trata de cuánto vayamos a tener en este mundo, sino se trata de cuánto vamos a estar saciados de Él. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 7, cuando están los 144,000 que todos empiezan a adorar y alabar a Dios. Y ahí dice la palabra en el versículo 16, ellos ya no sufrirán más hambre ni sed. No los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Quieres eso para tu vida? ¿O quieres seguir sufriendo cosas innecesarias? ¿Qué quieres? ¿Quieres que nuestro Señor Jesús te quite toda hambre, toda sed? ¿Quieres que nuestro Señor Jesús te pastoree? Qué lindo es que Él pueda ser el que nos sacie, nos dé alimento. Pero es necesario, hermanos, que nosotros busquemos de Él. Yo les animo a que esta mañana puedas decirle, Señor, tengo hambre de ti. Quiero que tú me sacies. Quiero que tú me llenes con tu amor.
Quiero, Señor Jesús, que cuando agarre tu palabra pueda entenderla. Pon más hambre, Señor, de ti en mí. Juntos podamos decirle al Señor que lo necesitamos y que sin Él no somos nada. Yo te invito a que esta mañana puedas cantar esta canción, pero la cantes con entendimiento, reconociendo que tenemos hambre de Él. Que se note que tienes hambre de Él esta mañana. Podemos decirle: un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría. todos puedan decirle Lo que tenemos hambre de Él. pasar, Y no importa lo que lo pase, que tenga que esperar. estamos saciados de Él, lo tenemos todo. Abre tus labios y canta esta canción. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Todos puedan decir: Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti. amado Señor Jesús, hoy te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras quizá nuestra condición débil. Porque tú, Señor, nos muestras que quizá no nos estamos llenando de ti. Que tal vez, Señor, estamos como esas personas simplemente esperando algo de ti. Algo físico, un alimento, un pan y unos pescados, pero tú nos quieres dar más. Hoy queremos, Señor Jesús, reconocer que tal vez nos hemos equivocado, Señor, al no buscar de ti el pan de vida, el único que nos puede saciar. Hoy, Señor Jesús, queremos pedirte perdón, Señor, si hemos llenado nuestras vidas de otras cosas y al final no nos edifican, Padre. Perdónanos, Señor Jesús, si hemos pecado contra ti. Perdónanos, Señor Jesús, si quizá hemos estado como lo que narra el libro de Amós, esperando simplemente un alimento, pero no lo que tú nos puedes dar, que es más que eso. Hoy te pedimos, Padre, que tú no quites tu palabra, Señor, de nosotros. No quites, Señor Jesús, tu Espíritu Santo de nosotros.
No te calles, Señor Jesús, mas habla nuestras vidas cada día. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de nosotros, los que hemos entendido este mensaje, podamos salir de aquí renovados, Señor, y fortalecidos. E ir a llenar nuestras vidas, Señor, de lo que realmente es importante. Eres tú, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder estar más en ti. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder agarrar tu palabra y poder enamorarnos de ella. Poder empezar a leer, Señor, y poder llenar nuestro espíritu, Señor, de cada historia que hay ahí, y que tú por medio de ella nos puedas hablar. Háblanos, Señor Jesús, que necesitamos de ti. Y donde tú estás puedas decirle que tienes hambre de Él. Tenemos hambre de ti, Señor Jesús. Queremos llenarnos de ti. Pero, Señor, entendemos que es esta hambre espiritual. Hoy entendemos, Señor Jesús, que esta hambre no es física. Y que, Señor Jesús, solo tú vas a poder llenar. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder hacer tu voluntad y a poder entender, Señor, que tu voluntad es mejor que la nuestra. Hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos, Señor, que tú puedas llenarnos de ti. Llénanos, Señor, el resto del día. Llénanos, Señor, de ti el resto de la semana, y que nosotros podamos buscar el alimento donde realmente está. Gracias, Señor, porque este día tú nos has mostrado algo que quizá necesitamos, porque tú eres bueno, Señor Jesús. Queremos decirte una vez más que tenemos hambre de ti, que necesitamos, Señor, de ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor Jesús. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor Jesús. Amén. Te invito a que ahí puedas darle un aplauso a nuestro Señor, ¿sí? Él es digno de adoración.